Bien, buenas tardes. Buenas tardes, pastores, hermanos de diferentes países. Esta tarde también tenemos el grato de oír la palabra de Dios por medio de su siervo, Pastor Juan Park. Vamos a alabar alabanzas. Cantemos himno número 409. Himno número 409. Oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de más justo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado
gozo y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntanselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, esto prueba nos mostró. Pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Cantemos otra alabanza. Otro himno, número 222. Himno número 222. Maravilloso es. Qué gran Dios es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más bonito y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que mi alma resulta cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué gran Dios
es maravilloso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Buenas tardes, hermanos, también todas las hermanas. Desde Bolivia estamos saludando a todos los pastores también, ministros, hermanos y hermanas. Me siento un poco raro, ¿no? Desde la casa, sí, saludando, no es de la iglesia, pero a través de plataforma Zoom, así mirando los rostros, los hermanos de diferentes países. Está muy agradecido. Esta noche 3 países, Colombia, Ecuador, luego Bolivia, estamos culto unidos con el expositor, Pastor Juan Park, director de la Misión Buena Nueva de Colombia. Entonces, esta noche, nosotros antes de empezar, primero invitaremos, ¿no? Pastor William, para que oren. Pastor William actualmente está pastoreando Iglesia Buenas Nuevas de Santa Cruz. Entonces, esta noche vamos a invitar al Pastor William para que ore. Sí, buenas tardes, vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros, oremos. Amado Padre Celestial, le damos gracias. En este momento usted nos permite ante su presencia venir con un corazón dispuesto para recibir la palabra del Señor. Mientras escuchamos la palabra, usted puede edificar nuestra vida, usted puede hacer su voluntad en nosotros. Si la palabra llega a nuestro corazón, entonces esa palabra nos trae el poder. Escuchando también la prédica con el siervo, el pastor Oxopar, él decía, si nosotros unimos nuestro corazón con Jesús, la voluntad de Jesús se hace en nosotros. Así como ese paralítico tuvo el mismo corazón, tuvo el mismo pensamiento que Jesús, por eso ese paralítico pudo caminar, se pudo levantar y pudo ver en su vida la obra de Dios, el poder de Dios. Le agradecemos en este momento porque se nos permite iniciar el culto, donde nuestra alma puede recibir esa bendición. Como dice su palabra, el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo puede venir esa fe a nosotros? Viene a través de oír la palabra de Dios. Hemos recibido esta participación, esta invitación, los países de Colombia, Ecuador, Bolivia. Sabemos que usted quiere bendecir. Y en estos 3 países sabemos que Dios está vivo y Dios trabaja. También usted va a utilizar a su siervo, el pastor Juan Parr, para dirigir nuestra vida, establecernos sobre la palabra del Señor. También agradecemos y a través del testimonio queremos glorificar su nombre. En la alabanza podíamos ver y escuchar las obras que usted hace, cuán grandes, cuán maravillosas, y constantemente a través de las dificultades podemos ver más cerca el poder de Dios. Ahora, como dice el pastor, en la comodidad de la casa nosotros podemos escuchar la palabra de Dios. Tal vez no por el gobierno y las normas de seguridad nos indican, ¿no?, quedarnos en un lugar aparentemente más seguro, pero las personas, si no están seguras en Dios, si no tienen la seguridad de la palabra de Dios, el corazón igual sigue con la inseguridad. Pero usted quiere darnos la seguridad a través de la palabra de Dios. En este tiempo usted también nos permite recibir la invitación y el compromiso para participar de este congreso de líderes cristianos, que sabemos que es una bendición para todo el mundo. Y a través de este evento hemos podido tener acercamiento a los pastores, a los siervos de diferentes denominaciones, y con un solo propósito: recibir el corazón del Señor, recibir la palabra,
unirnos con Dios, que pueda fluir en nosotros un solo corazón, un solo sentir. Muchas personas recibiendo la justicia de Dios están organizándose, están ordenando su vida y están glorificando grandemente al Señor. Y muchas personas de repente tenían una idea que ya sabían lo suficiente de la Biblia, pero al escuchar sobre la justicia de Dios podían descubrir que no era como pensaba. Por eso usted, teniendo misericordia de nosotros, nos permitió conectarnos con la iglesia, con los siervos, y así también ahora nos está utilizando como instrumentos para que otras personas también puedan ser llevadas a la luz. Le agradecemos y esperamos, Señor, que esta bendición pueda ser esparcida en todos los países. Varios pastores, misioneros, ministros, uniéndose con el corazón del siervo de Dios, han conseguido canales de televisión, radios, emisoras gratuitos para seguir anunciando. Le agradecemos y dejamos todo en sus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, gracias. Esta noche, ¿no? Por la oración, ¿sí? Empezando, abriendo ese culto unidos. Dios va a bendecir esta noche a través de ese culto unido de 3 países. O sea, aquí la situación de Bolivia, sí, hermano, todavía no podemos reunirnos. Entonces, y solamente todos los cultos, reuniones, estamos haciendo y por virtual, por Zoom. Entonces, por Facebook y YouTube, y de esa manera. En caso de la provincia, y alguna iglesia se reúnen, pero la mayoría no reunimos nosotros. Entonces, muchos hermanos también aquí en Bolivia, acostumbrados, y solo, ¿no? En las casas, y participar por internet. Por esa razón, nuestro corazón tal vez poco, y hacia el mundo, hacia el deseo de la carne, inclinamos. Pero hay también la iglesia, también los pastores, el siervo, y está dando las prédicas, diferentes eventos, para que podamos escuchar la palabra y recibir la guía de Espíritu Santo a través de esa cobertura de la iglesia. Entonces, esta noche también, entre los hermanos, también entre las hermanas, y en nuestra vida Dios y trabajó. Entonces, a través de sus testimonios quieren y presentar y alabar esta noche. Entonces, primer testimonio aquí en Bolivia y preparamos, ¿no? Hermano Peter Alberto, entonces invitamos para que pueda te explicar. Buenas noches, pastores, diáconos, hermanos de toda Latinoamérica, ¿no? De los 3 países especialmente, ¿no? Para mí es una gracia, ¿no? Realmente ser parte del culto de esta noche y dar mi testimonio que como Dios está trabajando en mi vida, ¿no? Realmente yo puedo ver grandemente que Él con su palabra, con su forma de mostrarse, en mi vida está trabajando mucho. El año pasado sí es que tuve con el COVID caí, ¿no? En la empresa que estaba trabajando, pero también Dios me sacó de donde estaba, ¿no? Entonces, en este tiempo de pandemia también podemos, por medio de Zoom, mostrar, ¿no? Su gloria, ¿no? Entonces, yo quería hacer mención a la promesa que nos dio el pastor a principios de año, que es en Génesis 28, versículo 14, dice, ¿no? Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, ¿ya? Esa promesa se está cumpliendo este año, ¿no? Especialmente en mi vida. Esta mañana he podido ver, ¿no? Cómo Dios ha trabajado en los corazones de los pastores. He tenido yo el gran privilegio de ir a invitarles,
porque mi diácono guía de mi célula ha tenido que igual ir con una diligencia a Potosí. Me dio el encargo de que yo haga ese trabajo. Realmente Dios estuvo a mi lado, ¿no? Salimos esta mañana temprano con mi esposa y llevamos las invitaciones a las iglesias que realmente habíamos estado conjuntamente con diácono Ríos y los pastores han puesto su corazón tan abierto, lo tenían, que recibieron bien, nos sentimos, o sea, realmente todas las palabras que yo podía darles por parte de la invitación, Dios me los hizo, ¿no? Me los puso en mi boca. Y los pastores me recibieron de igual forma, ¿no? Cosa que he podido ver, por eso, como les digo, el cumplimiento de la palabra del pastor Oxopar, ¿no? Cómo los pastores abren su corazón y reciben la invitación, el mensaje que hemos llevado como iglesia, Buenas Nuevas, ¿no? En este tiempo de pandemia, los dije. Y ellos están dispuestos a participar. Me dijeron, vamos a entrar en la noche, en la mañana, me dijeron algunos pastores. Y entonces, inclusive ellos quieren tal vez participar, ¿no? Con nosotros. Entonces, me indicaron que tenemos una actividad, yo tenía que mencionar un poco de IYF, ¿no? Y les interesó un poco, ¿no? A una iglesia especialmente. Y así esta mañana estuvimos con mi esposa escuchando el culto del pastor Andrés Lin, en el interín que podíamos ir a la otra iglesia. Y así estuvimos toda la mañana. Dios, ¿cómo trabajaba con nosotros? Realmente en este tiempo, hermanos, pastores, como nuestro pastor mayor, Osopar, recibió ese mensaje con el cual estamos trabajando todos los siglos, o sea, nosotros, ¿no? Su pueblo está trabajando, apoderándose de ese mensaje, de esa promesa realmente. Y nos fortalece, porque no, cuando uno sale con ese mensaje, puedes recibir y puedes ver, ¿no? Cómo Dios trabaja en los corazones de las personas a las que te diriges, ¿no? Pero yo también tuve esa experiencia en mi trabajo, cuando hablo de un mensaje cualquiera, que viene al corazón mío, reciben igual las personas, no desechan, más al contrario, ponen atención y agradecen, ¿no? El mensaje, porque solo con la palabra podemos avanzar en cualquier proyecto, en cualquier actividad, descargándonos, ¿no? Porque las cargas que tenemos espirituales es la que realmente a la humanidad está en este tiempo enfermando más que el mismo virus, ¿no? A veces la aflicción, como estuve también en ese tiempo, yo me afligía en mi trabajo cuando estaba en el hospital, me preocupaba, decía, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Quién me va a hacer? Y esa era mi preocupación y me empeoraba mi salud. En vez de que me sané del hospital, me empeoraba. Entonces me mandó el pastor Andrés un mensaje también que me levantó y realmente me agarré de eso y dije, sí, el tiempo de Dios es perfecto, entonces esperaré su tiempo, porque me desesperaba en salir, no quería salirme, escaparme, pero no era lo correcto que estaba haciendo, más al contrario, tenía que esperar el tiempo de Dios. Y yo esperé y realmente salí. Y por eso quiero agradecer a Dios más que todo y ver que cómo Dios conmigo trabaja, ¿no? Me está formando mi carácter, está formando mi pensamiento y más que todo mi querer al Evangelio, ¿no? De querer comunicar, de querer hacer conocer a mucha gente, ¿no? Que necesita esa palabra. Eso quería compartir, hermanos, en esta noche y realmente esta actividad que tenemos desde la mañana va a tener muchos frutos, ¿no? Realmente va a ser, mucha gente se va a llegar a salvar, además de los pastores, ¿no? Porque invitamos también a toda la iglesia, yo mencioné cuando estuve haciendo la invitación, puede participar sus miembros, ¿no? Los diáconos, obreros, entonces ellos aceptaron, ¿no? Y voy a conversar con ellos. Así quería participar esta noche y agradecer más que todo a nuestro Señor, ¿no? Estoy muy gozoso. O sea, amén, hermanos. Sí, gracias, hermano Peter Alberto. Y último testimonio que preparo desde Colombia. Entonces, invitaremos, ¿no? Hermano Ronald y Valencia.
Buenas noches. Ah, buenas tardes a todos los países. Bueno, hace poco recibí el llamado para estar en el seminario. Realmente, como yo testificaba en otro momento, no estaba así como en mis planes, porque pues Dios, los pensamientos de Dios son diferentes. Me gustaría que leyéramos en Juan 11:39. Dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Bueno, cuando hace un tiempo, digamos, yo participaba en la iglesia y, digamos, hacía algunas actividades. Digamos que no estaba como con la presión digamos, como que no había recibido como ese corazón de la iglesia, sino yo participaba como colaborando así. Pero desde que entré al seminario, la iglesia ha luchado mucho con mi carne, con mi pensamiento. Entonces, hace poco hubo la oportunidad de que preparáramos, estamos preparando para unas conferencias para el IMPEC y para también un convento. Entonces, preparando estas conferencias, pues también en mi corazón llegaba como, pues yo ya he escuchado las conferencias, ya he leído el libro, pero enfrentándome digamos, a dar las conferencias, que cuando Samonín pues me escuchaba, yo me daba cuenta que yo pensaba, yo ni siquiera sé leer porque yo no había visto eso que había ahí en el libro. También el pastor me había encargado otro proyecto de hacer un video, como una historia en video, y yo dije, ay, bueno, realmente no sé muy bien cómo se hace, pero digamos que sí tenía medio idea, pero ya cuando presenté la primera vez también totalmente equivocado. Y no solamente con eso, sino también incluso aquí en la iglesia, digamos, a veces hay cosas que uno entiende y hay otras cosas que no entiende. Entonces, como el pastor nos decía esta mañana, la iglesia también nos lleva a quebrantar nuestro pensamiento. Y las cosas que uno entiende, pues es fácil aceptarlas porque uno dice, bueno, tiene razón, entonces ya por esto, como hice esto, pues ya voy a ayunar. Pero hay otras que uno dice, pero ¿por qué no? Ahí como que no era. Entonces, veía que así como llega la promesa, también llega el pensamiento, llega Satanás a trabajar. Y digamos, aquí, pues Marta y las hermanas de Lázaro ya habían recibido la promesa, pero también llegó el pensamiento. Y ese pensamiento que a mí me llegó es como que Dios no trabaja conmigo. Dios puede trabajar con otros, pero conmigo es difícil que trabaje. Entonces, también escuchando en una palabra por la mañana, decía el pastor, no, hay un pensamiento que nunca debemos aceptar porque es mentira también, y es que Dios no va a trabajar con nosotros. Que día en la noche el pastor de Ecuador nos contaba cómo Dios había trabajado para conseguir el lugar y cómo había salido económico y en el centro de la ciudad. Y yo podía ver que Dios sigue trabajando. Y por lo menos hoy, por lo menos hoy yo decía, pero Dios, ¿cómo va a trabajar en mi vida? Entonces, en la mañana yo tenía hambre. Entonces yo dije, pero pues mientras es el culto, pues no, nosotros no comemos normalmente. Entonces yo dije, Señor, yo tengo hambre, ¿será que de pronto a mitad del culto yo puedo comer algo pues para que no me vaya a dar dolor de cabeza? Entonces pensé así y resulta que sin yo decirle a nadie, un hermano vino y
pues yo lo saludé porque yo estaba ahí recibiendo también a los hermanos, ahí como cerca de la puerta. Y entonces él me dio algo de comer y yo solamente podía ver cómo Dios me estaba diciendo, pero es que yo sí voy a trabajar con usted. Entonces, como que tengo que desechar ese pensamiento de que Dios no trabaja y Dios está vivo también en mi vida y también en el ministerio. Entonces, pues, quiero dar muchas gracias y ese era el testimonio. Gracias. Sí, gracias. Escuchando testimonio de seminaristas, ¿no, hermano Ronald? Y también veo, ¿no? Dios permitiendo, ¿no? Los seminaristas en Colombia. Tiene mucha esperanza, ¿no? Fuerza en Colombia. Dios va a trabajar. También y necesitamos aquí en Bolivia, Ecuador también, los seminaristas, siervos de Dios. Entonces, a través de los seminaristas en la iglesia tenemos, ¿no? Podemos tener mucha fuerza, esperanza. Solo ver, ¿no? Los seminaristas nos da mucha esperanza, ¿verdad? ¿No? Y también necesita comida, ¿sí? Los seminaristas. Aquí en Bolivia también, y come mucho, ¿verdad? ¿No? Necesitamos. Entonces, y esta noche, escuchando sus testimonios, nos da mucha y gracias, alegría. Entonces, antes de escuchar la palabra esa noche, preparamos presentación especial. Dos canciones. Primero, primer grupo, y Gracia de Colombia, y Nadie como tú. El segundo grupo, y Colegio Cesori de Paraguay, y El amor de la cruz. Entonces, vamos a invitar el grupo Gracia de Colombia primero. Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú. Oh, nadie como
Sí, muchas gracias. Y todo escuchando, ¿no? Y quieren dar verdad, ¿no? Y aplauso fuertemente en nuestro corazón, ¿verdad? ¿No? Sí, aquí por pantalla, en verdad, no podemos escuchar, pero fuertemente en nuestro corazón, creo que todos quieren dar. Yo también igual. Entonces, esta noche, antes de escuchar, pido, ¿no? A todos los hermanos, también hermanas. Este tiempo yo veo muy ocupado las personas. Entonces, bastante mensaje, WhatsApp, Facebook. Entonces, en verdad, ¿no? Aunque escuchamos las prédicas, y bastantes, pero la palabra no se queda. Y nuestro corazón muy ocupado ¿verdad? Por diferentes tareas y trabajos. Y persona también en mi celular llega bastante mensajes. Entonces, ahí escuchando la palabra no se queda en mi corazón. Más preocupaciones, tareas, trabajos. Entonces, esta noche, mientras una hora escuchando la prédica del expositor y pueden dejar sus mensajes celulares, solamente pueden enfocar, por favor, ¿no? Entonces, esta palabra, esta noche, que quedando en nuestro corazón, va a guiar, va a bendecir a nuestras vidas. Entonces, esta noche, nuestro expositor, Pastor Juanpa, de la Misión Buena Nueva de Colombia, vamos a invitar. Sí, invitaremos Pastor Juanpa de Colombia. Buenas tardes y noches. Aquí Colombia todavía tarde, pero Bolivia creo que la noche también. Mucho gusto, los hermanos, al menos porque nosotros no podemos viajar, pero por medio de internet, por Zoom, podemos conocer, ver los hermanos, sus rostros. Me siento muy, muy agradecido. Hoy en la noche vamos a ver una palabra, vamos a ver el libro Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Vamos a ver. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Solo 2 versículos. Como el año pasado empezó coronavirus y ahora segundo año estamos. Muchos países empezaron a vacunar porque cuando uno sigue vacunando, como el gobierno, el Estado está esperando, van a disminuir los infectados, enfermos de COVID. Entonces, creo que puede viajar mejor, más libremente y también como aún sí tiene contacto con las personas que tienen COVID, pero no va a contagiar. Por eso va a mejorar, así piensa. Pero todavía este año, por como afecto de coronavirus, entonces
como todavía no es fácil para viajar a otro país, otro lugar. Por eso en este año los misioneros temporales también, muy poco se está viajando. Como no es caso de este año, pero antes, así había un misionero temporal, como él recibió entrenamiento para servir como misionero temporal a otro país. Ahora nosotros de Corea no pueden venir los misioneros temporales, pero dentro de Colombia tuvimos taller para voluntariados y luego entre los que recibieron entrenamiento empezamos a enviar y viajar a otras ciudades dentro de Colombia. Entonces, como muchos querían venir a Bogotá, mayoría, pero todos vienen a Bogotá, realmente no hay donde para quedarse. Por eso nosotros teníamos que enviar otras ciudades también. Pero para enviar otra ciudad, primero nosotros teníamos que hacer solicitud de 3 opciones. ¿A cuál ciudad quieren ir? Primero, mayoría pusieron Bogotá. Y luego Cali, luego Medellín, Suga, diferentes ciudades. Entonces, como por segunda o tercera opción, muchos jóvenes creo que van a viajar. Entonces, un misionero, ex misionero temporal, él también tenía que escoger el país. ¿Cuál país voy a viajar? Pero este joven, así, personalmente, él no le gusta calor. ¿Usted les gusta calor o frío? Alguien me preguntó, pastor, ¿usted le gusta calor o frío? No me gusta calor. Entonces ¿le gusta frío? Tampoco me gusta frío. Así como, pero el ex misionero temporal, más que frío, no le gustaba calor. Él no soporta. Yo también. El frío aguanto poco mejor que calor. Como el calor me hace sudar, entonces cuando yo sudo y también como solea, entonces en mi cuerpo salen muchas ronchas, entonces me sufro mucho, porque no me gusta calor. Este misionero también no le gustó calor. Entonces, ustedes, como a ver, los que no les gusta calor. Ustedes sí escogen el país donde para servir. ¿A dónde va a escoger? Rusia, Alaska, Moscú, donde hace mucho frío. Como mayoría van a escoger un sitio un poco más fresco. Al menos no es tan frío, pero al menos un lugar más fresco va a preferir también, ¿no? Pero este misionero, así, él no le gustaba el calor, por eso él escogió un país, se llama India. India. ¿Sabe India cómo es? Sube temperatura hasta 50 centígrados. 50 centígrados sube India. Entonces, cuando yo escuchando testimonio de este misionero, personalmente no me gusta calor. No me gusta calor. Por eso yo escogí un país que hace mucho calor, India.
Porque él no le gusta calor. Entonces él pensaba, como aún yo puedo vivir otro lugar, otra ciudad, otro país, hace frío, fresco, pero un país de calor, no puedo vivir. Entonces, él creo que mayoría país puede vivir, pero un país de calor no puede vivir. Por eso él voluntariamente, como escogió India, un país hace mucho calor, pensando, si yo paso mi tiempo de servicio en un país tanto calor, entonces en el mundo donde sea puedo vivir. Como pasando un año de servicio en India, como él de cierta manera, como pensaba que va a ser fortalecido para vivir donde sea. Como un día Pastor Oxubach así nos dijo, la vida no es fácil, la vida es difícil. Entonces mucha gente piensa cuando planea algún negocio y también como algunos y pensando sobre su futuro, como mayoría piensa va a salir bien. Ya algunos planeando algún negocio piensa que me voy a fracasar, no va a funcionar. ¿Así piensa? Y no va a funcionar, me voy a fracasar. Como, este negocio, ¿quién va a invertir dinero? Pero aún sin querer, sí, como dirigiendo un negocio, así experimenta fracaso y también mucha dificultad. El pastor nos enseñó, la vida de humano es difícil, no es fácil. Pero mucha gente piensa, va a salir bien, todo va a ser fácil. Como de esta manera piensan, por eso, así como con poquito dificultad, se desespera, desanima y también se sufre mucho. Pero si piensa, vida es difícil. Como misionero, ex misionero que fue a India, él yendo a India imaginaba, voy a sentir fresco, ¿así? No, él pensando, allá sube hasta 50 centígrados. Allá va a haber muchísimo calor, muchísimo sufrimiento. Pero allá, como entra y sale, entonces mi vida también va a cambiar. Por ejemplo, los recicladores recogen fierro viejo. Entonces, así fierro viejos, como así oxidados, este tipo de fierro viejos así, como compran, recogen todos. Y luego meten al fundición. Sale nuevo, nuevo, como varillas o planchas. Como así sale nuevo producto. Yo también así viajo a India, un lugar hace muchísimo calor. Luego yo saliendo de ahí, voy a tener corazón fuerte, voy a vivir, podré vivir donde sea. Entonces este hermano, como pensando esta manera, él viajó a India. Entonces, como aún si enfrenta tanto calor para él, ¿hay problema? ¿No hay problema? ¿Habrá problema? Ya no hay problema, aún hace calor. ¿Por qué? Pensaba, él fue a India imaginándose, esperándose tanto calor. Pero en ese momento viene calor,
realmente no hay problema. Pero increíblemente él podía sentir como así, como podía experimentar la obra de Dios y bastante buen tiempo, buen clima, frescos. Así ex misionero temporal, en el lugar de escapar dificultades, él enfrentó el desafío. En mayoría de personas, cuando piensa, en mi vida va a haber dificultades, en mi vida va a suceder algunos problemas, y la mayoría quieren escapar, huir de esta dificultad. Pero así este misionero aprendió mentalidad de IYF, de desafío. Entonces, como no le gusta calor, por eso voluntariamente él fue a un país más calor. Hace más calor. Como esta manera, él podía superar su punto débil también. Nosotros, después de recibir la salvación, en nuestra vida vienen dificultades. Muchos viviendo como una situación difícil, entonces realmente busca ayuda, busca salvación. Y después de recibir la salvación por la gracia de Dios, entonces, ¿cómo piensa? Yo antes de recibir la salvación, en mi vida no había Dios. Por eso tuve bastante dificultad. Pero ya recibí la salvación. Entonces ya no va a haber dificultad, todo va a salir bien. Así mayoría piensa. Pero como en el lugar de como así venir buenas situaciones, tranquilidad y paz, viene dificultad. Si Jesús está conmigo, así yo sigo voluntad de Dios, entonces todo va a salir bien. Así piensa. Pero de repente viene dificultades, situaciones, problemas, entonces la gente se carga. Como por pandemia, el año pasado, nosotros no podíamos hacer algunas actividades presencial, pero con todo el mundo, con el Pastrux-Bach, podíamos realizar gran seminario, CLF global, campamento mundial, varias actividades. Como más que otro país, otro año, nosotros pudimos escuchar la palabra de Dios por medio del siervo del Pastrux-Bach. El año pasado, así, aún yo no podía captar todos, pero de diferentes sitios, diferentes ciudades, muchas personas recibieron la salvación. Luego, recibiendo la salvación, así estaban conectando, escuchando la palabra por internet. Entonces, entre ellos, como una persona también creo que pensaba, después de recibir la salvación, todo va a salir fácil. Pero no fue fácil su vida. Entonces se cargó. Ay, qué raro. Yo recibí salvación. Poco mal. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo así, como seguro que Jesucristo limpió todos mis pecados, yo recibí la salvación, pero ¿por qué en mi vida todavía hay tantas dificultades? Así, algunos se cargaban. Por ejemplo, caso de Lázaro. Lázaro se enfermó. ¿Quién era Lázaro? ¿Quién era Lázaro?
¿Eh? Hermano de Marta y María. ¿Qué más? 자, 나사로, quien era Jesús, amaba a él. Lázaro era amado de Jesucristo. ¿Quién? Amado, no aborrecido. Él era amado de Jesús, pero él se enfermó. Entonces, Dios, nuestro Señor, ama a Lázaro. ¿Por qué le hizo enfermar? Ustedes si aman a sus hijos, ¿qué hacen? ¿Les da enfermedad? 자, como en el lugar de tratar bien, como Jesús, Dios le permitió enfermedad. Y también Marta y María avisó a Jesús, Señor, su amado está enfermo. Entonces, Jesús, ¿qué? ¿Lázaro está enfermo? ¿Mi amado Lázaro se enfermó? Ya voy, vamos, rápido. ¿Cómo Jesús hizo así? No. Ah, sí, entiendo. Señor, por favor, date prisa, vamos. Su amado está enfermo. Jesús se quedó 2 días más. Si su amado está enfermo, entonces rápidamente tiene que ir. Pero allá se quedó 2 días más. Por fin, cuando Jesús llegó, Lázaro había muerto. ¿Qué clase de dueño es? Como Lázaro se enfermó, entonces Señor, quien lo amó, tenía que reaccionar rápidamente, pero no. Ya, como aquí en la iglesia viven muchos niños. Entonces, entre los niños, no solamente los hijos de seminaristas viven, también a veces vienen los hijos de los hermanos y también vienen algunos nuevos también. Entonces ellos cuando están solos, tranquilos, pero se juntan, hace muchos ruido, relajos, como ellos causan muchos problemas, gritando, así causando problemas, andando con bicicleta, rayando los carros. Entonces causa bastante problema. Entonces, para calmarlos, hay que controlarlos, hay que como disciplinarlos. Pero disciplina casi castigo, ¿no? Casi castigo. Entonces, entre los niños, ¿a quién puede castigar? ¿A quién puede exhortar? ¿A cualquier niño? Así los hijos de un hermano que reacciona muy duro, a ese tipo de hijos no puedo corregir. Entonces, ¿a quién puedo corregir? ¿A quién puedo exhortar? 5 niños estaban causando problema, así gritando, hizo mucho ruido. Pero entre 5 había mi hijo, supongamos, mi hijo. Entre 5, ¿quién puedo exhortar, regañar, castigar? A mi hijo. ¿Por qué? Me da más confianza. Pero entre 5, yo solamente castigo a mi hijo. Mi hijo, ¿cómo va a pensar? Mi padre verdaderamente es mi padre.
yo soy, me parece que mi padre no es mi padre verdadero. Creo que mi padre es padrastro. Sí, mi padre verdaderamente es mi padre. Todos, 5, todos hicieron ruido, pero ¿por qué solamente a mí exhorta? ¿Por qué solamente a mí regaña? ¿Por qué? Creo que mi papá no me quiere. O yo soy, como no soy hijo de él. De esta manera, los hijos piensan. Pero, de todo modo, como aún cierra corazón, pero menos que otros. Menos que otros. Ya, un pastor, así mi compañero del seminario, como este amigo pastor, también su padre era pastor de nuestra misión. Entonces, como padre de mi amigo pastor, era pastor de nuestra misión, entonces como casi pastor principados de nuestra misión. Cuando con el pastor Oxubak así ministraba juntos. Desde pastor, así empezó a ministrar una ciudad se llama Busan. Ahí ministrando, como en esa ciudad había un orfanatorio. Sí, había varios, pero entre varios, un orfanatorio, el director se fue. Entonces se quedó sin director a este orfanatorio. Entonces el Estado, como alcaldía, le encargó, le pidió para que cargara este orfanatorio. Entonces el pastor en el principio no quería aceptar, pero como alcaldía sí le rogaron, le pidieron, por favor, no hay otra persona mejor que usted. Usted tiene que encargar este orfanatorio. Por eso, por fin, el pastor aceptó este orfanatorio. Como el pastor tenía 3 hijos. Entonces, 3 hijos, así crió, como el pastor los crió, sus hijos, 3 hijos, así igual que otros huérfanos. Los vistieron mismo vestido, durmieron mismo lugar, comieron mismas cosas. Entonces, los llamaron al pastor. ¡Ay, padre director! Así llamaron. Sus hijos también lo llamaron padre. Los huérfanos también llamaron padre. Pero, como aparentemente todos llamaron al pastor padre, pero cuando pastor exhorta, reaccionaban diferente. ¿Acaso de sus hijos aún castigaba, regañaba fuertemente? Pero en 10 minutos después, otra vez, llamando papá, así gritando otra vez, abrazaba al cuello, así le besaba. Pero los huérfanos generalmente lo llamaba padre. Pero cuando una vez regaña, exhorta, ellos totalmente cambiaron sus comportamientos. ¿Cómo pensaban? Él no es nuestro padre verdadero, por eso me regañó, nos regaña así. Como el director anterior recibía muchos apoyos de parte del gobierno por dinero, pero él no para gastar ese dinero, él para aprovechar ese dinero para él
en la noche, en invierno, aún los niños como sintieron mucho frío, pero como pensando, los niños en la noche orina en su pantalón. Entonces hay que lavar pantalón, hay que lavar cobija. Por eso este director anterior, aún en invierno, no les dieron así buen cobija y también quitaron todos los pantalones a dormir. Aún si orina para que no moje, para no lavar pantalones. Y también, si entra a secundaria o bachillerato, gasta mucho dinero. Por eso, para no gastar dinero para huérfanos, a los que, como el dinero que recibió del Estado, del gobierno, para no gastar ese dinero para educación de los huérfanos, como él manipuló a los niños. Ay, ustedes, ¿para qué estudian bachillerato? Mejor ustedes, terminando primaria, trabajen para ganar dinero. Entonces, todos los niños, como estaba grabado esa idea, pero los niños no querían entrar a secundaria, no querían entrar a bachillerato. Terminando primaria, ya ellos pensaban que aprendieron todos. Por eso, como los niños no querían estudiar secundaria, pero el pastor, después de ser director, los niños que terminaron primaria, así recomendó. Así insistió, usted tiene que estudiar, tiene que entrar secundaria, pero los niños no quisieron entrar al secundaria. Como pastor así insistió mucho, habló con ellos, pero ellos no quisieron cambiar sus corazones. Como así por fin, entre tanto, solo 3 niños aceptaron para estudiar secundaria. El pastor los llevó afuera, les invitó a comer, les compró maletas para que otros tengan envidia, para que pueda animar a estudiar. Los huérfanos generalmente también llamaban al pastor, padre, pero cuando pastor exhortaba a sus hijos, a los huérfanos, era diferente. Como pastor, para que los huérfanos no se sientan mal, así les trató mismo, como vistió misma ropa a sus hijos, a los huérfanos, les dio misma comida, con mismo corazón les trató como sus hijos, pero los huérfanos no abrieron fácilmente sus corazones hacia el pastor. Por eso se notaba cuando exhortaba. Si antes de exhortar, antes de regañar, todos estaban felices, pastor, como padre. Pero cuando exhortando se notaba. Pero los hijos suyos, aún exhorta, regaña, pero rápidamente otra vez, papá, viniendo abrazaba. Pero otros niños no hicieron así. Como para corregir, disciplinar a los niños de la iglesia, realmente como a los hijos de invitado, no puede regañar. No es fácil para corregirlos a los que no tienen confianza. Pero por eso utiliza como más confiable para padres. Ellos son hijos.
Los hijos pueden malentender. No solamente yo cause problema, no solamente yo hice ruido, pero ¿por qué mi papá solamente a mí me exhorta? ¿Ah? Pero de todo modo, así como ¿ah? Dios, Dios, para mostrar su corazón, utilizó a sus amados. Ya Lázaro se enfermó, Lázaro murió. Entonces Jesús claramente había dicho, eso para gloria de Dios. Eso no es una maldición, eso no es un sufrimiento, eso es para gloria de Dios. ¿Sí? 자, como en Corea, un hermano vive en una ciudad que se llama Namon. O sea, este hermano tiene 3 hijos también. Pero primera hija estudia música en Nueva York y 2 hijos en Corea, así escuela Sesori de Corea, allá está estudiando. Entonces, realmente es muy, muy costoso. Mi tercer hijo también estudió en escuela Sesori en Corea, entonces recibiendo muchísimo descuento, así tuve que pagar al mes $250 al mes, recibiendo muchos descuentos. ¿No? Pero en Estados Unidos, estudiar en Estados Unidos, al mes tiene que pagar $2,000 al mes. Entonces, como en Corea, escuela Sesori, mínimo, como así, más o menos como $1,000 tiene que pagar al mes. Aparte de colegiatura, tiene que estudiar, aparte, como la música. Entonces, como al mes, este hermano tenía que pagar $4,000. Pero el año pasado, ¿qué hubo? Pandemia, todo negocio así se bajó, entonces su ganancia también se bajó mucho. Entonces estaba muy difícil. Pero en Estados Unidos hay dos maneras para estudiar. Como uno, así corto tiempo, completo, y otro, poco más largo tiempo, como de 4 años o de 6 años. De 6 años, más barato, casi mitad. Entonces, él llamó a su hija, por favor, realmente estoy muy difícil para apoyar, pagar colegiatura de ustedes. Entonces, quiero que tú cambie así largo plazo para pagar menos. Eso hables a la directora. Entonces su hija habló a la directora. La situación de mi casa está difícil, por eso sería bueno para tomar clase de largo plazo. Mi directora le dijo, no, estudié corto plazo. Entonces ella le dijo a su papá, la directora dice que yo estudié corto plazo. Entonces en ese momento
¿ustedes cómo van a aceptar esta respuesta? Pero el hermano aceptó esa respuesta. Creo que Dios está haciendo esta manera. Ya, algunos tal vez pueden sentir, ay, ¿por qué no me entiende? ¿Por qué no reconoce nuestra situación? Ahora nuestra situación está muy difícil. ¿Por qué no entiende esto? Ay, directora, ¿por qué hace así? Esta manera puede tener queja en su corazón. Pero este hermano no se quejó. ¿Cómo aceptó? Ya, Dios está permitiendo esto. Dios está haciendo para que tú estudies corto plazo, aún más costoso. Entonces, Dios hace así, Dios también va a respaldar. Dios va a ayudarnos. Ya, este hermano, dando testimonio así, Pastor Oxbach, amén, amén, decía. Amén. Ya, ¿por qué? Este hermano inclinó su corazón hacia dónde? Dios va a ayudarnos. Así él inclinó su corazón hacia Dios, hacia la fe. Entonces, increíblemente, según la fe de él, Dios trabajó lo mismo. Como él tuvo un negocio, tiene un negocio, pero otros también tienen mismo negocio, pero otros todos bajaron sus trabajos, sus negocios, pero el negocio de hermano solo subió, mejoró. Así, cuando nosotros inclinamos nuestro corazón hacia Dios, hacia la confianza, hacia el siervo de Dios se pone muy, muy contento y también Dios se pone muy, muy feliz. ¿Tú me crees? ¿Tú me confías? Se pone muy, muy contento. Ya, como nuestro Dios, ¿por qué escogió Lázaro para darle enfermedad? Por medio de Lázaro, Dios quería recibir gloria y alabanza. Por fin, Jesús resucitó a Lázaro por causa de resurrección de Lázaro. Así, muchos judíos creyeron al Señor. Ya, muchos llevando vida espiritual, así se sufren. Por llevar vida espiritual tiene que estar contento, feliz. Pero en vez de estar feliz, así como lleva vida espiritual equivocadamente y también se sufre. Entonces, ¿por qué se sufre? Eso es mayoría por autoconfianza. O sea, uno se confía a sí mismo, ¿qué hace? Ya, diario nosotros tenemos que tomar decisión. Si usted entra al restaurante también tiene que tomar decisión, ¿sí o no? ¿Qué voy a comer? ¿Voy a comer picante de lengua? ¿O tranca pecho? Como plato a la pobre, a los pobres, no. Ya, hay que escoger. Ya, pero las personas que piensan, yo escojo bien, yo decido bien, entonces no escucha, no pregunta opinión de otras personas. No puede escuchar. Nuestro Dios, cuando se pone contento, feliz, cuando Dios ve la fe en nuestro corazón,
se pone contento, feliz. Por ejemplo, nosotros para tomar decisión, ¿qué pensamos? Ayer, en la noche, algunos jóvenes se acercó conmigo. Así sus caras se pusieron rojos. Así molesto vinieron. Entonces, escuchando esto, hubo conflicto con un seminarista. Entonces ellos estaban bien molestos y se acercaron conmigo para reclamar. ¿Por qué estaban enojados, molestos? Ya, según, por punto de vista de ellos, este seminarista actuó mal. Ese seminarista, como para ellos no le pareció bien, por eso estaba molesto. Ya, ellos, como estaban enojados, molestos, ¿por qué? Según norma de bien y del mal de ellos tenían razón y otros estaban equivocados. Ustedes, ¿con qué manera toma decisión? ¿Qué es bueno? ¿Cuál es mejor? ¿Esto o este? Cada uno piensa, ¿cuál es mejor opción? ¿Cuál es correcto? Pero mayoría escoge por norma de bien y del mal. ¿Desde cuándo hombre tiene norma de bien y del mal? Desde comer fruto de ciencia de bien y del mal. Entonces, nosotros, mayoría, decidimos cuál camino es correcto. Pastor, quiero hablar con usted. Sí, hermana, ¿qué quiere hablar? Así como anteayer también vino una hermana. Pastor, 1 minuto. Ok, 1 minuto. A ver, 1 minuto. Ya, a ver, hable. Pero, ¿qué habla? Yo estoy bien, mi esposo está mal. Yo estoy bien, mi esposo está mal. Entonces el marido viene, hermano viene. Pastor, quiero hablar con usted. Dígame, yo estoy bien, mi esposa está mal. ¿Con qué manera habla? Según norma de bien y del mal. ¿Quién hizo bien? ¿Quién hizo mal? Pastor, usted sea juez. Entre nosotros, júzguenos. ¿Yo estoy mal o mi esposa está mal? ¿Quién viene conmigo? La persona que piensa que tiene razón viene conmigo. Entonces, mayoría así vive, deciden. ¿Con qué manera? Según norma de bien y del mal, ¿eso está bien o otro está bien? ¿Cuál es mejor opción? Así busca. Pero nuestro Dios, como no trabaja según norma de bien y del mal, Dios trabaja por ver la fe. Cuando 4 amigos de un paralítico, ellos querían llevar a su amigo delante del Señor, pero por mucha gente no podía entrar a la casa donde Jesús estaba. Entonces, ¿él qué hizo? Ellos subieron al techo, abrieron techo por ahí,
lo bajaron. Jesús le dijo a este paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ya, ¿por qué le dijo así? En la Biblia dice, por ver la fe de ellos, por ver la fe de sus amigos, así Jesús perdonó y también les sanó. Siempre Dios trabajaba por ver la fe. Ellos me creen, me confían, no me confían. La mujer sirofenicia, así los discípulos estaban molestos por ella. Señor, ella hace mucho ruido, échala, mándala. Pero esa mujer, hijo de David, ten misericordia conmigo, gritando más. No es digno dar pan para los hijos a los perrillos. Señor, aun los perrillos también comen migajas que caen de la mesa del dueño. Jesús vio la fe de ella. Así, siempre nuestro Dios para trabajar vio la fe. Tú estás decidiendo. Tú estás tomando decisión por norma de bien y del mal. Tú estás escogiendo tu camino por bien y del mal o por la fe. Los que no confían en Dios, entonces quieren escoger cuál es un camino correcto, ¿no? Para no equivocarse. Pero como nuestro Dios quiere ver la fe. Caso de Lot. Él tuvo que separar de Abraham. Pero entre tantos sitios, él escogió llanura de Jordán. ¿Por qué él escogió llanura de Jordán? Ya, según su punto de vista, ¿dónde es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Escogió mejor lugar. Pero Abraham escogió ¿dónde? Mamre, montañoso. Como un sitio montañoso, allá para criar sus animales, realmente imposible, difícil. O sea, en Mamre para criar, para vivir, sí o sí necesita ayuda de Dios. Entonces, Abraham pudo escoger Mamre por creer, por creer a Dios. ¿Qué creyó? Dios me va a ayudar. Dios va a trabajar. Dios me va a ayudar. Así aún nosotros vamos a esta montaña Mamre, pero Dios va a ayudarnos. O sea, por creer esto, él podía escoger. Abraham, como nosotros conocemos, Abraham es padre de la fe. Pero si vemos en Génesis capítulo 12, Abraham no se parece hombre de la fe. Se parece cobarde. Así como él para comer. Él tuvo miedo de enfrentar dificultades. Por eso él fue a Egipto. Realmente por no tener la fe, él fue a Egipto. Por no tener la fe, le dijo a la gente, ella es mi hermana. Luego, por fin, por no tener la fe, así perdió su esposa. Así Faraón la llevó. Entonces Faraón vio así Sara. Ay,
bonita mujer de 65 años. ¡Ay, qué bonita vieja! Desde ese día, Abraham fue cuñado de Faraón. Oye, cuñado, coma. Como Abraham estaba delante de comida real, ¿por qué fue a Egipto? Por hambre, para comer bien. Entonces ya delante de él hay bastante comida. Tenía que estar feliz. ¿Pudo estar feliz? No, él estaba muy angustiado. O sea, realmente no puede quejarse a nadie. ¿Por qué? ¿Quién provocó este problema? Él mismo. Él se arrepintió mucho, pero no podía solucionar ese problema. ¿Pero quién solucionó? Dios solucionó. Dios amenazó a Faraón. Tú quitaste esposa de mi siervo, te mato. Dios amenazó a Faraón. Faraón tuvo mucho miedo. Devolvió. Llévala. ¿Por qué no me dijiste? Ay, ¿cómo? Dios trabajó. Ya, Abraham por tener la fe, Dios lo hizo. Por la gracia. Pero por esto Abraham aprendió la fe. Ya, aún yo soy defectuoso, aún yo soy débil, pero Dios trabaja conmigo. Dios quien me salvó, me llamó. Dios está en mi lado. Abraham aprendió la fe. Él podía creer en Dios. Dios me ayuda. Ya hoy nosotros leemos aquí Hebreos capítulo 12. Pero Dios escribió Hebreos para los cristianos. Pero en ese tiempo, así los cristianos recibieron muchísimas persecuciones por los judíos, por los religiosos, por los romanos. Recibieron bastante persecuciones. Entonces, muchos cristianos, así dejando sus casas, sus sus posesiones, tenían que huir al monte, a llanura, a otros lugares, tenían que escapar. Ya ellos no pudieron escuchar la palabra. Ellos no pudieron tener comunión con otros miembros de la iglesia. No pudieron escuchar testimonio de otros miembros. No pudieron escuchar la palabra de esperanza tampoco. Entonces, como una persona sin comer un día, 2 días, 5 días, un mes pasa, ¿qué va a pasar? Su salud va a quedar muy débil, ¿no? Como así espiritualmente también, los cristianos, por no escuchar la palabra de Dios, ellos todos mayoría, fueron atrapados por las situaciones, desanimados, desesperados. Nuestro Dios, para recuperar la fe de ellos, para recuperar el corazón de ellos, así Dios como mandó ese libro Hebreos. Entonces, primero, como desde capítulo 1 hasta
capítulo 1 hasta capítulo 8, Dios habla sobre la voluntad de Dios. Luego capítulo 9, 10, exactamente habla el Evangelio. El Evangelio. O sea, los cristianos salvos, sin palabra viviendo, se cayeron en el mundo, en pecado y también cometiendo errores, fallando. Como siendo cristiano salvo, una vez comete error, 2 veces comete pecados. Así, cada momento cometiendo error, fallando, sintieron muchas condenaciones. O sea, Jesús limpió todo mi pecado, pero después de recibir la salvación, por caer en pecado, ya, corazón de ellos se quedaron así condenados. En ese momento ellos no pudieron tener la fe en Dios. Por eso, así capítulo 9, capítulo 10, detalladamente los judíos puedan entender el Evangelio. Así, otra vez detalladamente Dios predica Evangelio. ¿Ya entiendes? No por tu obra, por la muerte de Jesucristo, una vez para siempre, están santificados. Entonces, de ahí, los hermanos pudieron como obtener fuerza. Ah, sí, es cierto. Yo soy salvo no por mi obra, por la sangre, por la muerte de Jesucristo. Pueden tener certeza otra vez. Luego, capítulo 11, ahí salen muchos testigos de antepasado de la fe. Y aquí, versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Capítulo 11 habla sobre los testigos de la fe, hombre de la fe habla. Así, capítulo 12. Capítulo 12, ya capítulo 11, ya los hombres de la fe, ellos también son defectuosos, son débiles. Noé, Abraham, así todos son débiles, pero ellos, como pudieron vivir por la fe. Pero en capítulo 12 que habla, aún recibieron mismo salvación, pero ellos, por estar apartado de la palabra, como ellos están desesperados, aún siendo salvos. Ya, ¿por qué ellos fueron desesperados? Ya, vamos a ver versículo 12. Puestos los ojos en Jesús. Mírenme. ¿A dónde están mirando? Mírenme acá. ¿Ah? Ya, ¿por qué yo dije que mírenme? Están mirando a otro lado, por eso. Jesús dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué dice que vea a Jesús? Están mirando a otro lado. ¿Cuál están mirando? En el lugar de mirar a Jesús, están mirando a sí mismo. A sí mismo, ¿cómo está? Cometen error, cometen pecado. Así, la forma que están con los pastores no son ustedes. Así, cuando están solos. Cuando están solos, eso es ustedes. ¿Ah? Ya, cuando
si miran a sí mismo, no puede tener esperanza. ¿Qué esperanza? Dios va a trabajar conmigo. Dios me va a ayudar. Eso no puede tener esta esperanza. Ya, yo cuando ministré en México durante 12 años, luego fui a Perú. Luego, 5 años después, vine a Colombia. Cuando yo llegué a Colombia en la noche, pero al aeropuerto vinieron como unos 100 hermanos. Oh, ¿qué pasó? Como unos 200 hermanos me despidieron en Perú, en el aeropuerto. Todo estaba alrededor de mí. Entonces, algunos viajeros, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál importante, cuál famoso vino? Y estaba sacando fotos. Ellos también vinieron para sacar fotos conmigo. Entonces yo vine a Colombia. También unos 100 hermanos vinieron para recibirme. ¡Ay, qué clase de hermanos! Son preciosos. Y luego se acercaron conmigo. Pastor me saluda, yo soy fulano. Ah, sí, hermano, mucho gusto. Otra hermana, ay, pastor, bienvenido. Ay, gracias. Ay, qué preciosa hermana. Yo así cuando llegué, no sabía, no conocía a los hermanos, a las hermanas. Pero después de venir acá viviendo 1 mes, 2 meses, 3 meses, este hermano que me saludaba con calurosamente me saludó. Ah, este hermano terrible. Esa hermana que me saludó con sonrisa como ángel. Horrible. Empecé a conocer realidad de ellos. Cuando antes de conocer, así primer día saludando, me gustó. Pero poco a poco pasando tiempo, conociendo, no sabía. Y algunos, cuando nosotros llegamos, ni apareció, ni fue al aeropuerto, pero poco a poco, así pasando tiempo, conociendo sus corazones, sus vidas también. Wow, verdaderamente precioso. Así también. Pero mayoría me rompió mi primera imagen. Yo así no tengo muy buena memoria, pero yo recuerdo bien errores de los hermanos. Entonces, ustedes no se acuerdan bien sus defectos, pero Dios ¿conoce sus defectos o no? ¿Dios recuerda sus defectos, sí o no? Ya, vamos a ver la palabra. Vamos a ver Hebreo capítulo 10, versículo 17. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Yo recuerdo bien defectos de los hermanos, pero Dios no se acuerda. Yo me acuerdo mis fallas, mis defectos. Cuando yo recordándome mi falla, mi defecto, si yo miro a mí mismo, ¿cómo Dios me va a ayudar? ¿Cómo Dios va a trabajar conmigo? Mira, yo así he vivido sin la fe, carnalmente. Por eso Dios me dio enfermedad, cáncer.
por fin me voy a morir. Dios no me va a salvar, sanar de este problema. Así nosotros recordamos nuestro falla, nuestro defecto. Pero nuestro Dios está diciendo, nunca más me acordaré sus pecados y transgresiones. Esta palabra no solamente para la salvación, esta palabra para nuestra vida también. Ya el hijo pródigo, por recordar su falla, defectos, que cómo había vivido apartado de su padre, malgastando sus dineros con las rameras, perdidamente vivió. Y luego, ¿no?, como trabajando en chiquero, regresó a la casa mugroso. Entonces, él, ¿cómo pensaba? Yo no soy digno para ser llamado de hijo de mi padre. Como cierta manera, él tuvo bastante condenación en su corazón, pero el padre, así como lo vio, así un hijo, ¿no?, bastardo, un hijo así malo, desgraciado, así vio, hijo resucitado, hijo hallado. O sea, el padre no se acuerda nada de defecto de su hijo. Ni le pregunta cómo has vivido, tan perversamente viviste. El padre ni pregunta. Así, el padre no importó el hijo cómo había vivido. O sea, nuestro Dios no se acuerda nuestro pecado, nuestras transgresiones. Amén. Pero nosotros nos recordamos nuestros defectos, nuestra falla y también los de alrededor. ¿Cierto? Ya. Nuestro Dios está diciendo, puesto los ojos en Jesús, dice. ¿Por qué? Nosotros estamos mirando otra cosa. ¿Qué cosa? A nosotros mismos. Ay, yo soy tan malo. Yo soy tan defectuoso. Yo soy una persona tan rebelde. Ay, creo que el pastor no me va a querer. Dios no me va a querer. Porque yo soy tan defectuoso. O sea, nosotros recordamos nuestro pecado, nuestras transgresiones, nuestro delito. Pero Dios, nunca más me acordaré sus pecados y transgresiones. Entonces, Dios, ¿cómo nos encuentra? ¿Cómo nos ve? El primer día que yo llegué a Colombia. Pastor, bienvenido. Uy, hermano, qué precioso. Hermano, pastor, bienvenido. Ah, sí, hermana. Yo no los conocí. Entonces, mi corazón todo estaba abierto hacia ellos. Como así nuestro Dios siempre está abierto hacia nosotros. Amén. ¿Por qué? No se acuerda nuestro pecado, nuestras transgresiones. Pero nosotros, ¿cómo pensamos? Ah, yo soy así. ¿Cómo Dios me va a ayudar? Ah, yo así, tan terco. Yo soy ladrón. Nunca diezmé, nunca ofrendé. Entonces, ¿cómo Dios me va a ayudar? Ya, Dios no se acuerda de nuestro pecado, nuestras transgresiones. Amén. Ya, vamos a ver Hebreos capítulo 9, versículo 12.
no por sangre de macho cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de la pecera rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, nosotros miramos nuestros defectos, nuestra mancha, nuestras fallas, pero sangre de Jesucristo así limpió perfectamente. Amén. Ya aquí, versículo 14, última parte. Y limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Así nosotros, por mirar a nosotros mismos, así nosotros no nace la fe en Dios. Dios me va a ayudar, Dios va a trabajar, Dios va a obrar. No puede tener esta confianza. ¿Por qué? Por mirar a sí mismo. En capítulo 11, los hombres de la fe también tenían mucha falla. Abraham, ¿cómo hizo? Vendió a su esposa. Eso también, 2 veces. 2 veces. Su hijo también aprendió de su papá. Isaac también vendió una vez. Entonces, así nosotros miramos a nuestro falla, nuestro defecto. Pero, 14 aquí, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dios, ¿por qué me ama? Yo veo a mí mismo, soy digno de ser destruido. Pero mi Señor, mi Dios, ¿por qué me ama? Por la muerte de Jesucristo. No se acuerda nuestros pecados, nuestras transgresiones. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el día que recibimos la salvación? Ya. Para siempre Dios no se acuerda. Nosotros ayer, yo me fallé delante de Dios. ¿Por qué yo soy así? Dios, ¿por qué yo soy así? Pero Dios, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Tú qué tienes? Ay, Dios, ¿no me conoce? Yo así, como ayer también yo te fallé. ¿Qué? No me acuerdo. Dios siempre nos ve así como nuevos. Amén. Nuevos. Siempre nuestro Dios está abierto hacia nosotros. Amén. Vuestros ojos en Jesucristo. Ya, no miren más. Ya dejen de mirar a sí mismo. Ya miren al Señor. Amén. Entonces, ¿por qué Dios no va a trabajar a nosotros? ¿Por qué Dios no va a ayudar a nosotros? ¿Cierto? Dios va a trabajar. Dios va a ayudarnos. Dios nos ama. Amén.
Así, hermanos, también, como esta palabra, puestos vuestros ojos en Jesucristo, así miremos al Señor, sin mirar más a sí mismo. Si miramos a nosotros mismos, Dios no va a ayudarme, Dios no va a trabajar, ay, Dios no me va a querer. ¿Ah? Tal vez pastor no los quiere, pero Dios los quiere. Porque yo tengo muy buena memoria. Pero Dios ama a nosotros solamente por Jesucristo. Amén. Gracias. Hoy hasta aquí. Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos. Nosotros, viendo a nosotros, fácilmente desesperamos, desanimamos. También, así por mirar a nosotros mismos, no podemos tener esperanza en nuestro corazón. Pero nuestro Dios, como Hebreos capítulo 10, versículo 17, nunca más me acordaré sus pecados y transgresiones. Nuestro Dios no se acuerda. Nuestro pecado del pasado, nuestras fallas del pasado, del presente, del futuro. Señor, error de ayer, falla de ayer, hoy, de mañana, para siempre Dios no se acuerda. ¿Por qué? Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero Satanás nos engañó. Nosotros hablamos, compartimos Hebreos capítulo 10, versículo 17. Nunca más me acordaré sus pecados y transgresiones para predicar. Pero nosotros, hace mucho tiempo, sin creer esta palabra, mirando a nosotros, nos condenamos. Pero para que nosotros, sin condenación, pueda vivir por la fe, pueda tener esperanza perfectamente en Dios, Dios trabajó a nosotros. Dios Padre, te agradecemos. Bendice a todos los hermanos. Ya, sin mirar a sí mismo, vuestros ojos en Jesús, como así mirando al Señor. Mi Señor, perfectamente limpió todo mi pecado para siempre. Por eso Dios me ve justo, perfecto, para siempre. Por eso Dios tiene que ayudarme, Dios tiene que trabajar. Como así pueda confiar en Dios, ayude por favor. Nuestro Dios no quiere que nosotros vivamos por norma divina del mal, por nuestras razones. Dios quiere que nosotros confiemos a Dios. Donde sea, cuando quiera, Dios va a trabajar con nosotros, va a estar en el lugar de nosotros. Dios Padre, te agradecemos por darnos Jesucristo. Gracias y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Muchas gracias, pastor. Si esta noche, ¿no? Todos los hermanos nuestros ojos y podemos poner, ¿verdad? ¿No? En nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y a través de la palabra edifica, ¿no? Luego nos da mucha y fuerza. Entonces, esta noche, culto unidos en 3 países, Colombia, Ecuador, Bolivia, culto unido hasta esta noche, hasta aquí terminamos. Y antes de terminar, anuncio a los hermanos, antes de salir, queremos anunciar
Entonces, es el día 15 hasta 19, 5 días, realizaremos, ¿no? Todo con los hermanos, el F, con Pastor Ospak. Es tiempo de conquistar, porque todos los países está invitando. Luego también aquí en Bolivia, también nosotros, todos los hermanos, nuestra familia, vecinos, amigos, invitando, luego inscribiéndose. Entonces, los hermanos, hermanas, también los pastores que esta noche están participando, puedan y participar, no pierde ese gran congreso de líderes cristianos con Pastor Ospak. También pido, ¿no?, sus oraciones. Luego, último anuncio es, y esta noche, la prédica del Pastor Juan Pablo, hemos transmitido por Aymara, también Quechua. Aquí en Bolivia, aquí usamos diferentes idiomas. Luego también por Jerusalén Radio, por satélite, Jerusalén Radio satelital. Entonces aquí Tupacatari. Entonces está transmitiendo y ese cubre toda parte de Sudamérica. Entonces los hermanos y puedan y promocionar, también puedan sintonizar. 24 horas está transmitiendo las prédicas de Pastor Ospak, también Pastor Juan Pablo, los pastores de Sudamérica de la misión. Entonces, los hermanos pido sus oraciones. Entonces, esa noche hasta aquí nosotros y compartimos y terminamos. Entonces entre los hermanos y hermanas pueden saludar al expositor, Pastor Juan Pablo, también entre los ministros, hermanos, saludando y terminamos. Muchas gracias. Desde Bolivia saludamos, hermanos.